En la parte de evaluación gestacional vamos a comenzar con nutrición, ¿no? Recuerden que una mujer en un consumo basal debe tener 2.200 kilocalorías al día, ¿no? Pero en una gestante debe aumentar a 2.500 kilocalorías por día. Es decir, la gestante debe aumentar por día 300 kilocalorías, sobre todo en el segundo y tercer trimestre. El folato, que es la vitamina B9, recuerden, sirve para prevenir los defectos de tubo neural, que se reducen hasta en un 50%, ¿no? Cuando se consumen antes del embarazo, 3 meses antes y durante el primer trimestre. El consumo de folato previene entonces los defectos de tubo neural, ¿ya? Espina bífida, meningocele, etc. En gestantes de bajo riesgo se da 0.4 miligramos, que es lo mismo 400 microgramos. ¿Ya? Cuidado, les pregunten la conversión. Y si es de alto riesgo, es 4 miligramos, que es de alto riesgo cuando ya tuvo un hijo afectado, o sea, antecedente de ya un hijo con defecto de tubo neural, o cuando está tomando anticonvulsivantes, ¿no? Cuando tiene epilepsia y va a consumir los fármacos anticonvulsivantes, también hay que dar altas dosis de folato, porque los anticonvulsivantes están asociados a defecto de tubo neural, ¿ya? Bien, el calcio, recuerden cuánto se da de calcio, 2 gramos por día, asociado a vitamina D, 800 unidades. ¿Ya? Entonces el calcio en esas concentraciones se da a partir de las 20 semanas en las gestantes, ¿no? O a partir de las 13 semanas cuando quieres prevenir estado hipertensivo. Ojo, el calcio sirve para prevenir preeclampsia, ¿ya? Al igual que la aspirina, pero se da a partir de las 13 semanas, ¿no? O de manera estándar a partir de las 20 semanas. El hierro, recuerden, se da a partir de las 14 semanas. En una gestante de bajo riesgo, ¿cuánto se da de hierro elemental? 60 miligramos por día. Si es de alto riesgo, el doble, 120 miligramos por día. ¿Qué es de alto riesgo? Cuando viene a su control en el último trimestre, ¿no? Una gestante que no ha tenido control adecuado y viene en el último trimestre, hay que darle el doble de hierro elemental. Recuerden que la prevalencia de anemia en la gestante es 30%, ¿no? Entonces, para prevenir esa anemia ferropénica, que es un problema de salud pública, debemos dar el suplemento de hierro, ¿no? ¿Cuánto debe ser la ganancia de peso en una gestante? ¿Ya? Si el índice de masa corporal es normal, o sea, de 18 a 25, la ganancia de peso, la ganancia ponderal, debe ser, recuerden, de 11.5 a 16 kilos según la OMS. Promedio 12 kilos o aumento del 17% del peso basal. ¿Ya? Entonces, ese debe ser la ganancia ponderal. Ojo, en un embarazo doble, ¿cuánto debe ser la ganancia si tiene un índice de masa corporal normal? Dato, es de 17 a 25 kilos, ¿ya? De 17 a 25, si tiene un embarazo doble. Pero ¿qué pasa si es obesa? Tiene un índice de masa más de 30, entonces debe ganar menos peso. ¿Cuánto debe ganar de peso? De 5 a 9 kilos, promedio 7. ¿Estamos? Entonces miren, cuando tiene mayor índice, la ganancia es menor. Y si está en desnutrición, índice masa menos de 18, la ganancia de peso debe ser mayor. ¿Ya? La ganancia de peso de 12 a 18 kilos. ¿Correcto? De 12 a 18 kilos. Recuerden que la ganancia mayor de peso se da en el segundo trimestre, ¿no? Debido a la hipervolemia. Ese es el principal. Aparte del feto, ¿no? Lo que más hace ganar de peso a la gestante es la volemia. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si tiene mucha ganancia? Eso es lo normal que debe ganar peso. ¿Qué pasa si tiene una excesiva ganancia ponderal? Eso, recuerden, se asocia a preeclampsia, a obesidad, a diabetes gestacional. Y si tiene pobre ganancia ponderal, eso ¿no es cierto?, se asocia con bajo peso al nacer en el bebito, en el recién nacido. Ya está. Muy bien. Vamos con lo que viene a ser el control prenatal, ¿ya? Recuerden que el control prenatal, junto con el parto institucional, son dos medidas importantes para bajar la mortalidad materna, que es un objetivo del milenio, ¿no? Según la OMS, bajar la mortalidad materna. Muy bien, recuerden las 3 características del control prenatal. Debe ser integral, ¿no es cierto? No solo evaluar la parte física, sino también el entorno social, la parte psicológica.
Eso se llama control reenfocado, ¿no es cierto? Muy bien. Debe ser precoz. El primer control debe hacerse en las primeras 12 semanas, ¿no? El primer control. Y debe ser continuo. Debe ser continuo. ¿Cuántos controles según la OMS? 8. Según la OMS en gestantes de bajo riesgo. Según MINSA, 6. Según la norma técnica de MINSA. Y si es adolescente, 7, ¿no? Cuando es adolescente, 7 debe ser los controles prenatales. 7 controles, si es adolescente. Muy bien. Entonces, esas características tienen control integral, precoz y continuo, ¿ya? Un dato importante que deben recordar acá es que exámenes se piden en el primer control. ¿Qué exámenes vamos a pedir en el primer control? Por ejemplo, grupo sanguíneo. Muy importante. Grupo sanguíneo, glucosa en ayunas, pedimos también examen de orina y urocultivo, ¿no? Porque recuerden que la bacteriuria asintomática, ¿no?, tiene mal pronóstico en la gestante, se complica con pielonefritis. Entonces, examen de orina, urocultivo, su prueba de ELISA, BDRL para sífilis, ¿no? Es lo que debemos pedir en el primer control, como pruebas basales, ¿correcto? Como pruebas basales. Muy bien. En el último trimestre, ojo, que se recomienda hacer un cultivo vagino-rectal para identificar ya a esta bacteria, el Streptococo beta hemolítico del grupo B, que es el Streptococo agalactiae, ¿no?, que está asociado a sepsis neonatal. Entonces, en el tercer trimestre, más o menos entre la semana 35 y semana 37, se pide un cultivo vagino-rectal para identificar la presencia de esta bacteria. Y si sale positivo, hay que darle profilaxis intraparto con ampicilina, ¿no? Profilaxis con ampicilina. Es importante recordar esto de acá, ¿no? En el control prenatal, los factores de riesgo se van a clasificar, ¿no?, en alerta, ¿ya? Son factores de riesgo intermedio, y lo que viene a ser seguimiento continuo, ¿ya?, que es de alto riesgo. Seguimiento continuo. Entonces, en el caso de alerta, ¿ya?, recordemos acá que están ciertos factores, como por ejemplo, ¿cuáles? La nuliparidad, la madre que tiene analfabetismo, ¿no?, analfabeta, antecedente de parto pretérmino, ¿ya?, antecedente de asma, gestante con grupo RH negativo, ¿ya?, si tiene un aborto, si tiene una cesárea, eso es alerta, ¿ya, doctores? Muy bien. ¿Cuándo es seguimiento continuo? Allá, por ejemplo, las edades extremas, ¿ya? Adolescente o añosa ya es alto riesgo. Cuando es abortadora recurrente, recuerden, recurrentes 3 o más, ¿verdad? 3 o más abortas. O cesárea, 2 o más cesáreas. Si tiene 2 o más cesáreas, ya eso es de alto riesgo. Y las causas de muerte materna, ¿no? Hemorragia posparto, por atonía, ¿ya? ¿Qué más? Preeclampsia. Y de las causas indirectas, tuberculosis, ¿ya? También VIH, ¿ya? O la gestante que tiene RH negativo, pero su test de Coombs, ¿cómo salió? Positivo. Si su RH negativo y su test de Coombs salió positivo, eso ya es de alto riesgo, ¿ya? Entonces, y acuérdense los factores de riesgo. Vamos ahora a la exploración abdominal. En la exploración abdominal tenemos acá las maniobras de Leopold, que se deben hacer a partir de las 26 semanas para determinar la actitud fetal. Recuerden la actitud normal, ¿cuál es del feto? Flexión. Todas las partes están flexionadas. Entonces vamos a determinar la actitud con las maniobras de Leopold, ¿ya? Entonces acá tenemos la primera maniobra, donde nos vamos al fondo. ¿Para qué sirve la primera maniobra? Para determinar la altura uterina, ¿ya? Eso determina la primera maniobra. La segunda maniobra va a los lados, miren, a los lados. ¿Qué determina la segunda maniobra? La posición, ¿correcto? La posición. Y la primera y la segunda maniobra determinan ambas la situación, ¿correcto? La situación. Luego tenemos acá la tercera maniobra que determina la presentación, ¿ya?, del feto, presentación. Y la cuarta maniobra, finalmente, encajamiento, ¿no es cierto? Encajamiento, cuarta maniobra. Entonces, de esa manera tenemos las 4
maniobras de Leopold. ¿Y qué vamos a tener acá? Entonces, cuando hablamos de situación, ¿qué estamos hablando? Cuando te hablan de ejes, ¿no? Eje de la madre con respecto al eje del feto. ¿Cuál es la situación normal? Longitudinal. ¿Cuál es la alterada? Transversa. ¿Ya? La normal es longitudinal, la alterada es transversa. Muy bien, la posición. ¿Quién lo determina la posición? Depende. Si la situación ha sido longitudinal, la posición lo determina el dorso, cuando la situación es longitudinal. Pero si la situación ha sido transversa, el que determina la posición es la cabeza, ¿no? Cuando la situación es transversa, la cabeza determina la posición, si es derecha o es izquierda. La presentación nos hablan del polo fetal que está en la pelvis. Polo fetal que está en la pelvis. Lo que están viendo en el gráfico es lo normal, la presentación cefálica, ¿no? Pero también tienes la alterada, que es la presentación podálica, pero la cefálica es la normal. Y el encajamiento quiere decir cuando el diámetro biparietal, recuerden, de la cabeza del bebito, llega al plano medio. ¿Y quién está en el plano medio? Las espinas ciáticas. Cuando el diámetro biparietal llega a las espinas ciáticas, decimos que está encajado. Eso corresponde con la estación 0 de Lee o con los planos de Hodge en el tercer plano, ¿no? Eso decimos, ahí decimos que está encajado. ¿Estamos? Muy bien. Cuando en este caso la presentación es cefálica o también llamada de vértex, ¿cuál va a ser tu punto de referencia? Tu punto de referencia cuando está cefálico de vértex va a ser el occipucio, también llamada fontanela menor, también llamada fontanela posterior, también llamada fontanela lambdoidea. Tiene todos esos nombres. Ese es el punto de referencia, el occipucio, cuando está cefálico. Entonces, con eso calculamos la variedad de posición. ¿Dónde está mirando el occipucio, no? Entonces, miren, esto es pubis, esto es sacro, esto es lado derecho y esto es lado izquierdo. Miren dónde está mirando el occipucio, que es la fontanela menor, ¿ya? Que tiene forma triangular. Entonces está occipito ilíaco izquierdo, ¿no es cierto? Él está mirando al lado izquierdo y pegado a pubis, entonces anterior. Esa es la variedad de posición más frecuente. Y cuando te hablen de la actitud más frecuente, situación, presentación, posición más frecuente, la más frecuente es situación longitudinal, presentación cefálica, posición izquierda. Esa es la actitud más frecuente. Longitudinal, cefálico, izquierdo. Y la variedad de posición más frecuente es occipito ilíaco izquierdo, anterior. ¿Estamos? Ya está. Y en la pelvimetría tienes que acordarte de los diámetros pélvicos, ¿ya? La pelvimetría. Entonces tenemos tres planos, ¿verdad? El plano superior, el plano medio y el plano inferior. En el plano superior tienes que medir con tus dedos, ¿ya? El conjugado diagonal. El diagonal es el que mides en el examen físico, con los dedos. ¿Cuánto mide? 12 centímetros. Y a partir de este diagonal, tú vas a obtener el obstétrico, restándole 1.5. Entonces, ¿cuánto vale el obstétrico? 10.5 centímetros. 10.5. ¿Ya? Muy bien. En el caso del plano medio tenemos al más limitante, el diámetro biciático. ¿Cuánto mide? 10.5. Igual que el obstétrico. ¿Ah? Igual que el obstétrico. Muy bien. Este también se conoce con el nombre de diámetro interespinoso. Interespinoso. Y en el plano inferior tienes el biisquiático. El biisquiático, que mide 11 centímetros. También llamado intertuberoso. Intertuberoso. Al biciático le llaman interespinoso y al biisquiático le llaman intertuberoso. Y luego tienes acá los diámetros en la cabeza del bebito, ¿no? Los diámetros en el plano anteroposterior y los diámetros en el plano transverso. Muy bien. En el plano anteroposterior, ¿qué diámetros vas a tener? Miren, el que va del occipito hasta el plano frontal, lo que estamos graficando ahí es el occipito frontal, que mide 12 centímetros. ¿Ya? Mide 12 centímetros. Luego tienes por acá el fisiológico, ¿no? ¿Te acuerdas el fisiológico? El que presenta en el parto es el suboccipito bregmático. Entonces acá está bregma, fontanela anterior, y debajo del occipucio. Ese de ahí hemos graficado es el suboccipito bregmático, ¿ya? Que va a medir 9.5. Este es el fisiológico, ¿verdad? El que presenta en lo que viene a ser el trabajo de parto, el suboccipito bregmático. Luego, ¿quién tenemos? También tenemos acá, ¿no es cierto?, al segmento bregmático, ¿ya? Segmento bregmático. Entonces vamos nuevamente, bregma y debajo del mentón. Ahí está. Entonces ese es el segmento
bregmático. ¿Cuánto mide? El segmento bregmático mide igual que el SOP, 9.5 centímetros. Y el de mayor medida, doctores, ¿ya? El de mayor medida es el que va desde el occipucio hasta el mentón. Eso se llama occipito mentoniano, que mide 13.5. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que el fisiológico era el SOP? Ya. Estos de acá son ya alteraciones, ¿no? Tú te acuerdas de las deflexiones. Entonces, la deflexión de grado 1, ¿no? Sincipucio expone el occipito frontal, 2, occipito mentoniano, y el 3, el segmento bregmático. Esas son las de las deflexiones, ¿ya? De las deflexiones, que lo vamos a ver en distosis. Muy bien. Y en el plano transverso, ¿a quién tenemos? En el plano transverso tienes al diámetro biparietal, que mide 9.5, al de la cadera, diámetro bitrocantérico, que mide igual que la cabeza, 9.5, y el que tiene mayor medida es el del hombro, este de acá, el diámetro biacromial. ¿Cuánto mide el biacromial? En el plano transverso, 12 centímetros. Esos son los diámetros que tienes que acordarte. Acuérdate los que son de mayor importancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la pelvimetría, en el plano superior, el más importante, el obstétrico. En el plano medio, el biciático, es el más limitante. En la cabeza, el fisiológico, SOP. El que tiene más medida, occipito mentoniano. Y en el plano transverso, el que tiene más medida, el biacromial. ¿Ya? Son algunos de los diámetros que te han preguntado en el examen. Muy bien. Y luego tenemos por acá la fórmula obstétrica, ¿no? La fórmula obstétrica gesta para, ¿no? Entonces acá, número de gestaciones totales, incluida la actual, número de gestaciones totales. Luego acá, los a término, partos a término. En segundo casillero, los prematuros, los menores de 37 semanas. En el tercero, los muertos, ¿no? Aborto, ectópico, mola. En el tercer casillero. Y en el último tienes a los recién nacidos vivos. Recuérdate que en el embarazo doble, ojo, se considera una gestación y 2 partos. Si te dicen parto sin complicaciones, son a término. Si te dicen parto con complicaciones, son prematuros. ¿Ya? Entonces eso ten en cuenta en el embarazo doble. Muy bien. ¿Para qué sirve la fórmula de Naegeli? La fórmula de Naegeli sirve para calcular la fecha probable de parto. Entonces, ¿qué haces? A la fecha de última regla le sumas 7 días y le restas 3 meses. Y con eso calculas la fecha probable de parto con la fórmula de Naegeli. McDonald sirve para calcular la edad gestacional a partir de la altura uterina. Entonces, esta sirve para calcular la edad gestacional. ¿Por qué? Porque le sacas los 8/7 de la altura uterina y eso te da aproximadamente la edad gestacional. Recuerden que la altura uterina con la edad gestacional tienen muy buena correlación entre las 20 y 34 semanas, ¿no? O sea, si una gestante tiene 25 semanas, su altura debe ser 25 centímetros. Entonces, con eso relaciona altura con edad gestacional. ¿Qué pasa si tengo una altura uterina disminuida para la edad gestacional? Debo descartar un RCU, debo descartar un oligohidramnios, debo descartar un óbito, ¿no? O por el contrario, altura uterina aumentada, debo descartar un feto macrosómico, un polidramnios, un embarazo múltiple, mola, etcétera, ¿no? Todo lo que aumente la altura uterina. Y la maniobra de Johnson, que sirve para calcular el peso, el ponderado fetal, que ha sido desplazado ya por la ecografía, ¿no? Porque con la ecografía, mediante los parámetros biométricos, calculamos el peso.